Todos en la vida van a enfrentar diferentes desafíos. Algunos de ellos son retrocesos, algunos son más leves, otros más graves. Esto puede ser la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, una tragedia, la pérdida de un trabajo, diferentes interrupciones, trastornos. Nadie en este mundo es inmune a estas diferentes vicisitudes, como dije, algunas más extremas que otras. Todos. Lo que te definirá como ser humano será cómo navegas y enfrentas estos desafíos, no si los tienes o no. Ahora todos deberíamos ser bendecidos y permítanme comenzar desde el principio para tener la menor cantidad posible de dificultades en la vida. Y aun cuando las tengamos, que sean lo más leves posible, no graves, no extremas, no excesivamente traumáticas. Esa es mi bendición y mi oración para cada uno de nosotros. Pero de nuevo, lo que te definirá como persona no es si tienes estos contratiempos o desafíos, sino cómo vas a enfrentarlos. Así que tenemos esta historia fascinante. En el libro de Números, la historia de Balaam el profeta, el alter ego, sí, de Moisés. Moisés fue el mayor profeta del pueblo judío. Balaam fue el mayor profeta entre las naciones. Era un verdadero profeta, pero no sentía amor por el pueblo judío. Así que cuando fue comisionado por Balac, el rey Balac de Moab, para maldecir a los judíos, porque vio que el pueblo judío se acercaba, ellos marchaban. Recuerden, desde Egipto hacia la tierra prometida, y estaban pasando por allí, y él se asustó de ellos. Pensó que ellos conquistarían su tierra. Así que comisionó a Balaam el profeta para que los maldijera. Es una historia larga. Para resumir, Balaam dijo: por mucho que me pagues, por mucho que me gustaría maldecirlos, ya que soy profeta, solo puedo decir lo que Dios pone en mi boca. Y por supuesto, lo que sucedió fue que al abrir la boca, en vez de maldiciones, salieron bendiciones de una persona que quería maldecirlos. Pero hay un giro en esta historia. Entonces Balac se enfada mucho con él y le dice: te pedí que los maldijeras, ¿por qué los estás bendiciendo? Así que lo intentan una segunda vez, y salen bendiciones aún mayores de su boca, y una tercera vez, y aún mayores bendiciones. Así que uno pensaría que el final de la historia son solo bendiciones, pero hay un giro, como hablaremos un poco más adelante. Pero la parte más fascinante es esta. ¿Por qué tuvo que suceder de esta manera? Dios quiere bendecir al pueblo, que bendigan al pueblo. Buscan a alguien que los bendiga. ¿Por qué tiene que ser de una forma tan enrevesada? Y al revés, Él quiere maldecirlos. Y ha sido encargado de maldecir, pero las maldiciones se convierten en bendiciones. Porque esto nos enseña la lección clave en la vida sobre las maldiciones que nos suceden. Que las verdaderas maldiciones en realidad dependen de nosotros, si serán una maldición o una bendición. Porque puede pasarte algo en la vida y verás que a una persona la destruye, la desmoraliza, la deja incapaz de seguir adelante. Y otra persona lo convierte en una ventaja, lo transforma en una tremenda oportunidad de crecimiento. ¿Quién fue el que dijo? Creo que fue Thomas Edison, el gran inventor que experimentaba. Y él experimentaba a veces mil opciones diferentes que no funcionaban. Le decían: 1000 fracasos, ¿cómo lo lograste? Él respondía: no fueron 1000 fracasos, descubrí 1000 maneras en las que esto no funciona. Es una actitud sobre cómo enfrentamos un desafío en nuestras vidas, y aquellos que saben cómo seguir adelante, que tienen algo más grande que no se define por el éxito o el fracaso en este momento, sino por la visión más amplia. Verán incluso los fracasos como éxitos, y esa es la lección aquí. Y Moisés bendijo al pueblo. Bueno, Moisés era, por supuesto, un profeta que bendecía, y sí bendijo, que vino de un lugar del que nunca lo esperarías, de una persona que fue comisionada y estaba interesada en maldecir, y sin embargo, bendiciones salen de su boca, y descubres que las mayores bendiciones en tu vida a veces van a venir de tus enemigos, aunque tus enemigos no tengan tus intereses en mente, porque no se trata de ellos.
Y ni siquiera se trata de ti, se trata de lo que haces con la situación. Ahora bien, de nuevo quiero aclarar. Todos deberían ser bendecidos, solo con bendiciones reveladas, nunca tener que lidiar con... Pero puedo decirte, recuerdo cuando mi padre falleció, por ejemplo, fue muy traumático, fue muy difícil, fue la experiencia más dura de mi vida. Gracias a Dios fui bendecido, no tuve tragedias graves como las que han tenido otras personas. Pero aún así lo recuerdo, y recuerdo cómo afectó a diferentes miembros de la familia. Pero no voy a hablar por ellos, voy a hablar por mí mismo. Hay ciertas cosas que hice instintivamente que me ayudaron no solo a superar la situación, sino a sanar, a convertirme en una persona más fuerte. Soy infinitamente más fuerte después de eso. Y no fue porque no lloré, ni porque no hubiera una tragedia, ni porque no hubiera una pérdida. Fue porque algo más grande surgió de todo el panorama. Escuchas las historias. Escuchas las historias de Helen Keller, nacida sorda, muerta, ciega, muda. Y pensarías que una persona así, bueno, sabes, solo podría arreglárselas en el día a día. En cambio, se convirtió en una especie de genio. Y otros que transformaron sus desventajas en un crecimiento tremendo. Recuerdo haber leído sobre, creo que era IBM, una gran corporación. Contrataron a un nuevo vicepresidente y él era responsable de ciertas decisiones financieras y tomó una decisión financiera que terminó costándole a la empresa una pérdida de más de $25 millones. Así que estaba seguro de que eso era todo. Fue llamado por su superior. Van a despedirlo. ¿Sabes? Una pérdida de $25 millones. Es bastante considerable. En cambio, su superior le dice, mira, acabamos de pagar 25 millones de dólares por tu educación. Esperamos que esa inversión nos dé frutos. En vez de despedirlo, le permitieron aprender de sus errores. Al final, él generó para la empresa. Muchas veces esa cantidad no fue solo una muestra de confianza. Obviamente, había la sensación de que aquí había un hombre que, aunque cometió un error, aprendería de él. Y aunque fueron $25 millones, al final del día, si recuerdo bien, él generó para la empresa más de $500 millones en ganancias a lo largo del tiempo. Esto es lo que significa tomar algo negativo y convertirlo en algo positivo. Esa fue la sabiduría de ese superior. Ahora bien, si lo hubieran despedido, él podría haber tomado dos actitudes. Él podría haber dicho, mírenme, y básicamente haberse deprimido por un tiempo, o aprender de ello y crecer a través de la experiencia. Sé que se dice muchas veces, y todos dicen, crece a través de tus desafíos y cosas así. Pero aquí tienes la historia en el libro más vendido de todos, Los Tiempos, la Biblia, sobre cómo transformar lo negativo en positivo. Y eso es una lección que se remonta a miles y miles de años atrás, tanto a nivel individual como colectivo. Así que cuando se trata de nuestras propias vidas, pensemos en ello de esa manera. Haz una lista de las cosas que consideras que son desventajas, dificultades, retrocesos. Vamos a llamarlas en una sola categoría, maldiciones. Las maldiciones en tu vida. Y no me refiero necesariamente a algo sobrenatural o supersticioso, ya sabes, todo ese tipo de cosas en las que sientes que alguien te maldijo, sino a cosas que simplemente no salieron bien. Si pudieras enumerar 5 cosas así en tu vida, podría ser un matrimonio que fracasó, podría ser un trabajo que no funcionó, podría ser una pérdida en tu familia, tal vez un revés, algo que no esperabas. En tu propio entorno, en tu propio mundo. Sea lo que sea, elige las 5 cosas más grandes que considerarías que no funcionaron. ¿Qué pasó? Solo escribe una línea corta qué sucedió como resultado de eso. Ahora tendrás varias respuestas. Podría ser simplemente seguir adelante. Y no sé si lo olvidé, o bien lo olvidé o se volvió menos problemático. Número 2. Todavía me persigue. Y simplemente no puedo superarlo. Así que me distraigo, pero a veces escucho que alguien que me lastimó, alguien que me traicionó. Eso también debería ir en las opciones. Así que una traición, una infidelidad, una confianza rota, una promesa incumplida, una decepción, y simplemente no puedo superarlo. Sigue persiguiéndome. Esa es la opción 2. La opción 1 era, pudiste superarlo.
No lo transformaste, simplemente seguiste adelante. La opción 2 es, no, sigue molestándote. Y esto puede ser una experiencia de la infancia, puede ser una experiencia de adulto, realmente cualquier cosa que entre en esa categoría. Bien, esas son dos opciones. La opción número 3 que vamos a abordar es, ¿la transformaste de alguna manera? ¿Qué aprendiste de eso? Ahora, puedes aprender muchas cosas. Puedes aprender que eres más vulnerable de lo que pensabas. Soy más frágil de lo que creía. Esa es una lección. Esa es una lección importante porque significa que te das cuenta de algo y no tienes que fingir ser invulnerable. Eso es muy poderoso, simplemente una validación muy poderosa. No, necesitas ser perfecto. Muchas personas que han sido lastimadas de alguna manera sienten que si la gente lo viera o incluso si tú mismo lo reconoces, es como mercancía dañada. Es como una debilidad. Eso en sí mismo es desmoralizante. No necesariamente. Reconocer un punto sensible, un nervio, en realidad es el primer paso hacia la sanación. Eso es algo que puedes haber aprendido de ello. Otra cosa que podrías haber aprendido de eso es identificar ciertas influencias tóxicas de las que tienes que alejarte. Recientemente alguien me dijo, tengo una hermana, cada vez que estoy con mis hermanos, ella me vuelve loco, saca lo peor de mí. Así que le dije, ¿tienes que ver siempre a esa hermana? Bueno, hacen fiestas, tienen familia. Le dije, pero una vez que has identificado que hay una fuerza tóxica, no tienes necesariamente que responder de la misma manera o devolver lo mismo, pero tal vez puedas, te proteges. Sabes que cuando estás en ese ambiente, debes ir preparado, inmunizarte, y de nuevo, no tiene que ser con confrontación. O si puedes evitarlo, eso también es algo que aprendes. Es como caminar por un sendero, y ese sendero siempre termina lleno de obstáculos o caes en trampas. Así que la próxima vez, ya sabes, has aprendido, como dijo Edison, este no es el camino por el que hay que andar. O si decides caminar por este camino, aquí están los peligros. Eso es lo segundo que has aprendido. Una tercera cosa, ¿cómo evitas los peligros? Supongamos que no tienes más opción que involucrarte. Estás trabajando con un empleado, estás trabajando en un empleo donde otro empleado, un compañero de trabajo, es simplemente una persona desagradable y realmente no puedes evitar a esa persona. Así que también está lo que has aprendido sobre cómo maniobrar. Así que hay muchas cosas que podemos aprender de lo negativo. Eso es tomar una maldición y convertirla en una bendición. Porque si no hubieras tenido ese desafío, si no hubieras tenido esa maldición, entre comillas, nunca habrías aprendido de ella. Ahora, además de todo eso, también te ayuda a enseñar a otros, y eso se convierte en otro recurso. ¿Qué tipo de cosas puedes enseñar a otros sobre lo que has aprendido? Mira, una de las cosas más valiosas en la vida es la experiencia. ¿Qué es lo que dicen? El hombre con el dinero, un hombre con dinero se encuentra con un hombre con experiencia. El hombre con dinero termina, es decir, el hombre con experiencia termina con el dinero y el hombre con el dinero termina con la experiencia. Así que la experiencia es lo que aprendes. Es cuando aprendes las cosas que no quieres. Experiencia. Eso es lo que te enseña la experiencia, porque aprendes de ella. Y cuando aprendes de ella, eres capaz de enseñarte a ti mismo y a otros. Una sabiduría que nunca habría llegado si no hubieras pasado por esa experiencia. Ahora bien, en ese momento pudo haber sido una caída seria, pudo haber sido un revés importante. Pero con el tiempo, eso te convirtió en una persona mucho más fuerte y mejor. Hemingway escribió, la vida rompe a todas las personas y algunas son más fuertes en los lugares rotos. Desafortunadamente, él no fue una de esas personas. Él siguió adelante y se quitó la vida debido a sus propios desafíos. No lo estoy juzgando, pero eso fue lo que sucedió. Pero es un punto muy importante. Algunos son más fuertes en los lugares rotos, porque la ruptura, eso es lo que nos enseña, además de evitar, a convertirnos en una persona más fuerte porque ahora ya has estado ahí. Es como eso de que lo que no te mata te hace más fuerte. Y cuando logras superarlo, eres mucho más fuerte porque antes de que sucediera, tal vez nunca supiste si realmente podrías lograrlo. Ahora sabes que puedes lograrlo. He escuchado esto de muchísimas personas que han pasado por desafíos muy difíciles en la vida y decían, lo más importante es que cuando salí al otro lado, lo cual requirió tiempo y energía y no se lo deseo a nadie, pero supe que podía lograrlo.
No sé si recuerdas, había una película llamada Hijos de un Dios Menor. Creo que también era una obra basada en un libro. Trataba sobre una mujer sorda y un maestro en una escuela para sordos, una escuela para personas sordas que se enamoran el uno del otro. El maestro obviamente también es una persona oyente, así que la pregunta es cómo realmente pueden encontrarse, pueden unirse. Así que al final de la historia, en realidad, por supuesto, tienen su amor y luego tienen sus tensiones y se separan. Al final, la mujer que era sorda, que tenía mucho orgullo y mucha inteligencia, le dice, cuando se reencuentran y se reúnen, le dice a la persona, a su futuro, a su alma gemela, por así decirlo. Le dice, ¿sabes? Yo siempre solía retirarme cuando me lastimaban porque pensaba que si me herían, me desmoronaría. Así que cuando me enamoré de ti y estábamos conectados y luego me lastimaron, tuve que huir porque sentí que me destruiría. Lo que descubrí en realidad fue que, y ella usa pues ya sabes, y usa su lenguaje de señas de manera hermosa. Ella dice, me di cuenta como una flor que no. Incluso cuando viene el viento y hay una tormenta, los pétalos no simplemente salen volando. Puedo permanecer intacta, puedo ser herida, puedo ser vulnerable, puedo sentirme profundamente herida y lastimada, y y no voy a desaparecer, no voy a desaparecer. Recuerda, ella hace así, shu, shu, no voy a desaparecer. Y luego, por supuesto, ella le responde, ¿hay un lugar donde podamos encontrarnos que esté más allá del sonido y más allá del silencio? Es muy conmovedor, muy emotivo, pero el punto es que esa es una afirmación muy poderosa. Decir que nos volvemos invulnerables y que no podemos ser heridos, eso simplemente no es realista. Pero decir que podemos ser heridos y no ser destruidos, ¿por qué? Porque hay una parte de ti que te das cuenta de que es invulnerable, que sin importar lo que suceda, nunca desaparece. Es una lección increíble en la vida y es muy coherente con un tema del que probablemente me has escuchado hablar muchas veces. El nacimiento es Dios diciéndote que importas, que eres una fuerza indispensable en la existencia. La forma en que me gusta expresarlo es, eres una nota musical indispensable. En una sinfonía cósmica, y lo que tienes que lograr en este mundo, tú y solo tú puedes lograrlo. No importa lo que pase, ya sea que tengas un gran día o un mal día, ya sea un día de bendición o un día de maldición, siempre permaneces intacto. Y eso es lo que te da el poder de ver las bendiciones dentro de las maldiciones. Obviamente, simplemente mirar algo negativo y decir, está bien, déjame convertirlo en algo positivo. A veces puedes verlo, a veces no. Pero ¿cómo mantienes esa fortaleza? Recuerdo hace años cuando fui expuesto por primera vez, mi ingenuo joven que era, digámoslo así, más ingenuo de lo que soy hoy. Y fue la primera vez que vi dolor real, real de verdad. Personas que realmente estaban heridas, en hogares disfuncionales, abusadas. Ni siquiera voy a entrar en los detalles gráficos. Y al principio ni siquiera podía creer que un padre pudiera herir a un hijo hasta ese punto. Simplemente no podía creerlo. No es que no creyera lo que me decían, es solo que estaba más allá de mí, de mi comprensión. No podía imaginarlo. Sabes, todos tienen su lado oscuro. Todos pueden. Imaginarse comportándose de una manera fea. Pero hay cosas que simplemente están fuera de todo límite. Simplemente no eres capaz de creer que un padre pueda herir a su hija de 5 años, intencional y deliberadamente, sin importar las distorsiones por las que pase. Y recuerdo que era como mirar la dimensión desconocida. Fui a leer libros sobre el tema. Recuerdo el libro, ¿cómo se llamaba? Se llamaba El valor de sanar. Era un libro tan dramático, que me abrió los ojos, tan impactante para mí, por doloroso que fuera, ver un mundo diferente, un mundo invertido donde un niño es destruido. ¿Y cómo afrontan eso? Así que me abrió horizontes que nunca antes había visto. Pero recuerdo pensar cuando lo leí, esto realmente podría ser deprimente. La gente puede ser herida hasta ese punto y quedan marcados y lastimados de por vida, para siempre. ¿Sabes lo que eso hizo en mí? No me hizo sentir menos esperanza. Me volví mucho más fuerte. Y estaba aún más comprometido a traer luz al mundo.
Así que recuerdo haber hablado con alguien que había pasado por un abuso y un trauma realmente graves en su vida. Y recuerdo que ella me dijo, Jim, ¿cómo haces para seguir teniendo siempre este optimismo? ¿Sabes como si fueras un eterno optimista? ¿Es por ingenuidad? ¿Es alguna especie de ilusión irrealista? Y recuerdo que mi respuesta instintiva fue, ¿sabes? Porque me doy cuenta de que la luz es más fuerte que la oscuridad. Y ella me dijo, no, tú no sabes lo que es la oscuridad, por eso dices eso. Si vieras la verdadera oscuridad, la desesperanza de un niño, cada noche, esperando ser salvado y que no llegue nada, que nadie responda, que Dios no esté, que tu madre no esté, que los demás no estén, y que tus gritos de ayuda sean o bien motivo de burla, o completamente ahogados o silenciados. Recuerdo a mi padre, con mis hermanos cantando fuerte porque nuestra pequeña, tu hermana está loca y está llorando en el dormitorio. Ella dice, tú no entiendes lo que es la oscuridad. Y yo le dije, quizás tú no sabes cómo es la luz. No se trata de la luz. Es un lugar que va más allá del silencio y el sonido. Hay un lugar que está más allá de la oscuridad y la luz. Y ese es el lugar donde las maldiciones se transforman en bendiciones. Estoy comprometido, pase lo que pase, con ese lugar. Así que no se trata de, ¿cuál va a ser más poderoso? Por supuesto que el sufrimiento puede ser bastante abrumador, pero hay un lugar que no solo es que es hermoso, sino que hay un lugar más allá de la belleza y más allá del sufrimiento, un lugar más allá de las maldiciones y más allá de las bendiciones, que tiene el poder, como explicaron los catalizadores, de transformar la oscuridad en luz. Viene de la misma oscuridad. ¿Por qué es? Le dije, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué formaste una familia? Una familia hermosa. ¿Por qué cuando tocaste fondo en esta oscuridad aún tienes algo de fuerza de voluntad? No sé de dónde viene. ¿Sabes de dónde viene? Porque dentro del abismo, dentro del corazón de la oscuridad, en el lugar más oscuro de todos, yace un poder que es un poder divino, el poder de ocultar. Y los catalizadores explican, los maestros jasídicos explican, que en el peor ocultamiento se encuentra el ocultamiento que trasciende la luz. En otras palabras, el ocultamiento, la oscuridad por debajo de la luz, que es dolor y sufrimiento, se origina en una oscuridad que precede a la luz, precede a la estructura, precede a la revelación, y de ahí provino la transformación de las bendiciones de Balaam, de ese lugar más profundo. Poniéndolo de nuevo en nuestro lenguaje, que en última instancia, sin importar lo que suceda en la vida, hay algo más grande que los aspectos positivos y negativos. No es solo que lo positivo sea más fuerte que lo negativo. Eso lo escuchamos todo el tiempo. La luz disipa la oscuridad, eso es cierto. Pero hay algo en ti que es más profundo que la oscuridad y la luz. Y cuando puedes acceder a eso, entonces la oscuridad puede convertirse en luz. Y de hecho, en este caso, tengo que decirte, a pesar del hecho, no voy a sugerir que puedas cambiar el pasado. Las heridas no desaparecen, las cicatrices no se van, pero puedes convertirte en una persona más fuerte. En este caso en particular y en muchos otros que he visto, he presenciado un refinamiento, una luz más profunda, solo una luz que puede surgir de la verdadera oscuridad, una luz que no se ve normalmente. No es la luz del sol, no es la luz del día. Es una luz más profunda, un refinamiento más hondo, que proviene de las almas que han sido heridas. Es como una verdad más profunda, que proviene de un mundo, de personas que viven en un mundo donde, como suelo decir, una verdad fea es más hermosa que una mentira bonita. Vivimos en un mundo de engaños y las personas que han pasado por el engaño y han visto la duplicidad y han sufrido por ello, cuando alcanzan un nivel de honestidad, su honestidad es de un nivel muy diferente. Y eso es completamente accesible. Ahora sé que tal vez estoy hablando en términos más extremos, pero incluso en los casos más leves, para aquellos de nosotros que no hemos pasado por tales traumas, la lección de Balaam es una lección tremenda en la vida, entender que lo negativo, hay algo más profundo que lo negativo y lo positivo. Y cuando accedes a eso, los aspectos negativos pueden convertirse en positivos, las desventajas en ventajas, los desafíos en oportunidades. Todo depende de tu actitud. Y aquí está el truco. Al final de la historia, Balaam le dice a Balac, no puedo maldecir a este pueblo, porque sus maldiciones para ellos son un pueblo que está conectado con Dios.
Y cuando están conectados a una fuente superior, incluso las maldiciones se convierten en bendiciones, porque no están sujetos, no están a merced de nuestras intenciones. Ellos convertirán cualquier cosa en algo positivo. No puedes destruirlos. Pero te daré un consejo. La única manera de hacerles daño es dejar que se hagan daño a sí mismos. Envía a las mujeres madianitas para seducirlos. Deja que ellos mismos sean su peor enemigo. Básicamente, el mensaje es que no puedes dañar a la persona. Mientras tu actitud sea fuerte y estés conectado, nada, ni siquiera lo negativo, se convertirá en positivo. Eso no significa que no ocurran cosas negativas, como dije, pero se convertirán en algo positivo. Pero si pierdes esa confianza, si pierdes esa fortaleza y esa fuerza, entonces te expones, te vuelves vulnerable. Y una vez que te vuelves vulnerable, te conviertes en tu peor enemigo. Ni siquiera, es el otro. Por mucho que quisieran hacerles daño, a los judíos no pudieron, hasta que los propios judíos se hicieron daño a sí mismos. Pero terminemos con una nota positiva. Está en nuestras manos, amigos míos. Está en tus manos. Dirás, bueno, soy una sola persona. Hoy me siento decaído, me siento desmoralizado, me siento roto. Entonces busca a otros, encuentra amigos, espíritus afines. Estamos aquí los unos para los otros. Por eso estamos aquí, para apoyarnos mutuamente, para ayudarnos. Nadie puede reemplazarte, pero podemos apoyarnos entre nosotros. No existe tal cosa como la desesperanza. Si te sientes sin esperanza, busca a alguien que pueda darte hoy una palabra amable, de esperanza, un rayo de luz. Busca un buen mentor con quien hablar. No tiene que ser perfecto, pero no permitas que la desesperación controle tu vida. No dejes que la oscuridad controle tu vida. Cuando te despiertes por la mañana, siente siempre que hoy puede ser un día mejor. Así como un nuevo sol brilla, ha amanecido un nuevo día, una nueva mañana, he comenzado. Una nueva esperanza está asomando, está entrando en tu vida. Lo que necesitas hacer es tener esa actitud y luego acceder a ella. Mira, incluso cuando llegue la oscuridad, recuerda que la oscuridad también puede convertirse en luz, o Nissan, y que un nuevo día llegará. Y por favor, considérame a mí y al Meaningful Life Center como uno de esos amigos. Obviamente la confianza debe ganarse, dice Lord, pero eso es lo que te ofrezco. Y espero que podamos corresponder el uno al otro. Para eso estamos aquí. Por eso estamos en este mundo, para iluminar, para traer esperanza, para dar fuerza, para convertir las maldiciones en bendiciones. Y cada uno de nosotros puede hacerlo. Y te agradezco por escuchar. Gracias por estar ahí. Esto ha sido Simon Jacobson del Meaningful Life Center. meaningfullife.com es nuestro sitio web, donde puedes encontrar este y muchos otros programas. Por favor, me encantaría saber de ti, tus pensamientos, comentarios, preguntas, sugerencias y también compartamos entre nosotros. Que todos tengan una semana muy bendecida y que incluso los desafíos que puedan convertirse en bendiciones aún mayores. La mayor luz proviene de la oscuridad. Cuídate.